Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video súper interesante. Vamos a probar este dispositivo que se llama Cable Tester y lo vamos a hacer probando este patch cord de categoría 6 y lo vamos a utilizar con una pila de 9 voltios como la que ven ahí. Ya les voy a mostrar más de cerca cómo es la entrada. La idea es probarlo en los conectores RJ45 que ven en la parte superior. Este también trae BNC para probar coaxial y también trae RJ11 que tiene que ver con todo el tema de lo que es la telefonía. Entonces vamos a poner a prueba este patch cord, vamos a ver cómo funciona este equipo, cómo se comporta, y si se dan cuenta, miren, en esta parte de aquí trae del 1 hasta el 8, esto para probar cada uno de los hilos que trae nuestro patch cord. De esa manera estos pines se irán iluminando desde el 1 hasta el 8, evidenciando que se encuentra en un excelente estado. El botón de encendido viene marcado con switch y trae un botón de status por acá en esta parte que nos dará el tema de encendido, nos emitirá una luz roja. Este que vamos a probar es de la marca Unit y la verdad que se comporta muy bien, es una herramienta muy excelente. Está alrededor de los 45 a 50 dólares aproximadamente. La verdad es que es bastante económico y nos sirve para probar cables de red y cables telefónicos, a la vez que también cables coaxiales. Entonces amigos, vamos a poner la batería y vamos a ver cómo funciona y cómo probar este patch cord que está en su bolsa, que es de la marca Powers. Entonces vamos a poner la batería y veamos cómo se comporta. En la parte de atrás viene un botón con un tornillito. En ese espacio, en esa ranura se debe poner la batería. Bueno, una vez hemos puesto la batería, vamos a proceder a encender el equipo. Y nos empieza a dar estatus. El estatus indica que el equipo está encendido y si ven hay una luz que titila indicando que el equipo ya se encuentra disponible para la función. Entonces en esta parte, que es la más grande, vamos a introducir en el puerto RJ45 una punta del patch cord y la pondremos en el otro extremo del equipo en la parte de RJ45. Él es desarmable, así que ya les voy a mostrar cómo se desarma para poder realizar un desplazamiento. Si el cable que vamos a probar tiene varios metros, pueden ser 10, 20, 30 metros. Recuerden que un cable UTP se puede extender cierta cantidad de metros y con este probador podemos revisar si se encuentra en un buen estado ese cable, ¿vale? Bueno, una vez hemos conectado los extremos de los RJ45 en cada una de las puntas, vamos a evidenciar que nos va a dar o a emitir una luz en cada una de los terminales del dispositivo Cable Tester Unit UTC681C, y así de esa manera podremos evidenciar que nuestro cable se encuentra en perfectas condiciones y listo para usarse. Entonces este patch cord se encuentra en perfectas condiciones. Bueno amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Recuerda que este cable tester está alrededor de unos 45 a 50 dólares. En realidad es un valor bastante asequible. Hay unos que son un poco más económicos que puedes conseguir tal vez en unos 15 a 20 dólares. Pero siempre te recomiendo que utilices una marca reconocida para evitar errores en el rastreo y la prueba de tu cableado. Recuerda que si vas a trabajar con cableado estructurado, lo ideal es utilizar herramientas que te brinden una idea, un soporte, una garantía de que tu trabajo está bien realizado
y que tu cableado está bien hecho y está funcionando de manera correcta. Amigos, nos vemos en un próximo video. Gracias por tu apoyo. Chao, chao.